Y si gustan, continuamos con la siguiente mesa. Si gustan acercarse nuestros respectivos expositores de la mesa de normatividad. Tenemos aquí al maestro Rodrigo Santiesteban. Si gusta, maestro querido, empezar, por favor. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Quedé medio preocupado o mejor dicho, con muchas interrogantes de la mesa pasada. Sin embargo, vengo, digamos, en mi papel de servidor público y de un municipio, uno de los cuatro municipios más grandes del país, que es Puebla. Y sí, nos falta mucho por avanzar en materia de seguridad, de ciberseguridad. Sin embargo, también debemos de partir de la idea de que no todo se encuentra en el mundo virtual. Tenemos gran información o gran cantidad de información que se encuentra en una primera instancia en el mundo físico y que posteriormente es procesada, la metemos en una base de datos, hacemos que interactúe y empieza a generar toda esta sinergia. Hace un buen rato, si se acordarán, en nuestro país surgieron los primeros intentos de analizar el tema. Y si se acuerdan, sale la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por ahí del 2002. Todo decía en el artículo sexto, póngase en internet la información de oficio, tal cual se encuentra. Hagamos accesible la información. Y eso nos llevó a una reflexión. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Nos lleva a esta gran frase, o lo que implica, mejor dicho, el derecho a la información. El derecho a la información, como un derecho humano, es la posibilidad de buscar, recibir, difundir, sin límite de frontera, cualquier información y opiniones. Y este es el gran reto, y es en donde se incrusta el derecho de acceso a la información. Es en donde tiene que estar yendo el tema de la ciberseguridad. Porque, ojo, lo que está atrás de la ciberseguridad es la libertad de expresión, es la libertad de información. Pero atrás de esa libertad de información, de este derecho humano, se encuentra el acceso, la privacidad, la intimidad de las personas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, son ideas muy generales las que traigo. Sin embargo, el derecho de acceso a la información, vamos a llevarlo, como decía el título de la diapositiva, dos derechos humanos hermanados, partiendo de la idea de que el derecho de acceso a la información es una herramienta fundamental para empoderar a la sociedad, para que esta sociedad nos fiscalice, nos analice, supervise y evalúe, con dos objetivos fundamentales que están al final: ganarnos la confianza nuevamente de la sociedad como Estado, pero sobre todo que la sociedad se empodere para votar, generar una democracia positiva, participativa. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, el Estado, y como fue diseñada esta caja de cristal de transparencia, en esta serie de, digamos, cristal bien pulido, hemos metido mucha información que la hemos ido clasificando poco a poco, como información relativa a la seguridad, información reservada, información relativa a la vida privada o a la privacidad, información confidencial, información que en teoría no está sujeta a
el escrutinio público, a que llegue esa luz que genera la transparencia. Sin embargo, hemos sido conscientes que en nuestro país, decían que en la tabla media estábamos en temas de seguridad a nivel nacional o internacional. Yo creo que estamos muchísimo más abajo. ¿Por qué? No hay que olvidar que cuando estaba saliendo las leyes de acceso a la información, la ley federal, la ley de Jalisco, la de Sinaloa, prácticamente tuvimos el caso del Choice Point, un caso muy viejo, en donde se pudieron comprar el padrón de las licencias de conducir y de placas de los vehículos. Y en la Ciudad de México, Distrito Federal en ese entonces, acabamos de reemplacar. También se pudo comprar el padrón electoral, y de ahí para acá, ¿cuántas veces no se ha fugado el padrón electoral? ¿O cuántas veces los bancos no han tenido un hackeo? Y toda esta información se encuentra en poder del Estado. Información que puede desnudar al ser humano. Desnudarlo prácticamente al 100%. Puede entrar, podemos pasar a la siguiente, por favor. Podemos entrar en el Estado a esta intimidad, a una intimidad que, siguiendo la lógica, nos dice que es esos pequeños destellos de soledad, a no ser perturbado en nuestra vida privada, a la posibilidad de que nosotros como seres humanos decidamos libremente cuándo y con quién compartimos la información. Y cuando ejercemos esto, es que ejercitamos un derecho humano que prácticamente se dice en la doctrina, pero muy pocos lo conocen, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Nosotros decidimos qué compartimos y cómo lo compartimos y en qué momento compartimos. Y esa pequeña parte de nuestra vida que decidimos compartir genera una transparencia relativa. Una transparencia que se genera por el simple hecho de ser un ser humano que vive dentro de una sociedad. Tenemos un nombre. ¿En dónde se encuentra el nombre? En una base de datos en poder del Estado. Hasta cuando abrimos una cuenta en redes sociales. Ayer salían las nuevas disposiciones o los nuevos criterios que quiere implementar el gobierno norteamericano para que las personas que no tienen visa puedan obtenerla. Y entre tantos requisitos es proporcionarle nuestra huella digital, es decir, el acceso a las redes sociales. En sí, por el simple hecho de que estamos viviendo en este planeta, tenemos una transparencia relativa. Y es en esta transparencia relativa en donde se incrusta uno de los más viejos derechos que tenemos en nuestro país, que data desde la Constitución del 57. El Estado tiene la obligación de no molestar si no hay una orden judicial previa. Y por lo tanto, no tenemos la posibilidad como gobierno de liberar la información así porque sí. Tenemos que guardarla, resguardar todo este nivel de seguridad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y esto está generando en la práctica una tensión. Típicamente lo que se dice, la tensión entre lo público y lo privado. Entre este cúmulo de información que se encuentra en poder del Estado o información que se encuentra en poder de las empresas y nuestra información. Pero es una aparente tensión. ¿Por qué? Porque digo que es aparente. Si lo vemos desde la óptica, desde las ciencias sociales, políticas o desde el derecho, en nuestro país por lo menos, es que empezamos al revés la historia. Empezamos primero con las leyes de transparencia y después con el tema de datos personales. Y la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos de los particulares
tuvieron un cierto tinte de vestigio de las leyes de transparencia, en donde nos ponían, si no cumples, te sanciono. Si no cumples, te mando a la Contraloría. Si no cumples, va una multa económica. Es decir, que está dándole un tinte economicista. Y no está viendo estas leyes, y por lo menos la sociedad, o los sujetos obligados, no lo está viendo como el problema que es. Es un problema social. ¿Por qué? Porque esta interacción que está generando de los datos personales, incluyendo a la interacción que tiene dentro del propio estado de la información. Yo tengo una brecha de información o esta fuga de información no va a afectar la privacidad, no va a afectar la intimidad de un individuo. Por esta interconexión de información, estos nodos de conexión, afecta a la colectividad. Pero tenemos un gran problema. Seguimos viendo el tema de protección de datos personales, a pesar de que viene desde el 2009 en el sector privado. Bueno, la reforma constitucional 2010 con la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y recientemente con la ley mexicana, la ley general. Lo vemos a la protección de datos personales como un efecto, siguiendo la lógica de la transparencia y el acceso a la información. Ejemplifico. Tenemos un ingreso, procesamos la información, si cumple o entra en uno de los criterios o obligaciones de transparencia, publicamos. Si viene una solicitud de acceso a la información, entregamos la información ya generada. Pero el tema de protección de datos personales, si lo vemos de esa forma, está condenado a no funcionar. El tema de protección de datos personales tenemos que verlo desde el enfoque de dos, digamos, el enfoque canadiense, digamos, y un poquito el europeo. Privacidad por diseño y privacidad por defecto. ¿Qué implica esto? Que desde el origen del procedimiento, del trámite, del servicio, se incorpore la filosofía de la protección de datos personales. Incursiono también la filosofía de la transparencia y del acceso a la información, para que no estemos trabajando doble en el sector público. ¿Cuántas veces no nos piden información que contiene datos personales? Va al comité, el comité tiene que aprobar la versión pública y liberar. Si incorporamos desde el inicio el tema de privacidad por diseño, vamos a evitar esto al final del camino. La privacidad, y por lo menos ya aterrizándolo en el municipio, en el honorable municipio de Puebla, tenemos un gran reto. Uno es el económico, otro la tecnología. No comparemos el presupuesto de la federación con el presupuesto municipal. Pero sobre todo, y en este punto sí es muy importante, no debemos de perder de vista que lo que decía al principio, la información se encuentra en dos mundos, en el mundo físico y en el mundo virtual. Y por lo menos en el municipio, aplicando esta filosofía de la privacidad por diseño, la privacidad por defecto, hemos iniciado este proceso de adelgazamiento de los datos personales. Estamos buscando minimizar la cantidad de información que recolectamos de la sociedad. Claro ejemplo es, por ejemplo, la boleta de predial. La boleta de predial en Puebla, de este ejercicio fiscal, viene un QR con el aviso de privacidad y ya no viene el nombre del propietario. ¿Cómo llegan las boletas de predial, si se acuerdan, o las boletas de agua? Número de cuenta y el nombre abierto y domicilio, liberando información. Bueno, no es necesario con un QR, el domicilio, ya identificas de quién es la propiedad, pero no es el Estado el que está liberando la información. Y eso está en el mundo físico. Voy acelerando. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Hay un sinfín, hay un par de ejemplos de los que hemos estado iniciando. Hemos estado tratando de garantizar el adecuado ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa en los procesos de elecciones de las juntas auxiliares, en donde prácticamente antes de que el candidato de esta junta auxiliar quisiera o nos diera datos personales, se le entregaba el aviso de privacidad, se le explicaba por qué, cómo se iba a usar. Teníamos que mandar la información para que se imprimieran las boletas predial, se va al convenio de confidencialidad. Se garantizó, en cierta forma, que el proveedor de la boleta electoral, o en donde estaban los nombres de los candidatos para estas juntas, al final nos regresara toda la base de datos con las garantías suficientes. Incorporación de cláusulas de confidencialidad y cláusulas de liberación de datos personales o el consentimiento que permitían los proveedores o permiten los proveedores liberar la información. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí. Sí. Terminando, tenemos otros grandes retos, como se los había comentado. El primero y el más importante, y creo que ese reto lo compartimos no solamente el municipio, sino que lo comparten todos los sujetos obligados de estas leyes: obtener el presupuesto. Estas leyes, por lo menos las leyes de protección de datos personales, son muy caras de cumplir, porque también tiene el contexto cibernético. Hay que incorporar la ciberseguridad. Hay que especializar. La especialización de los servidores públicos. Hace rato salía la estadística de cuántas personas necesitaríamos para cumplir más o menos el tema de ciberseguridad. En el tema de datos personales también se necesita especialistas. Pero tenemos otro gran reto, por lo menos en Puebla. Y creo que el INAI no se aleja tanto del camino. Es la especialización del órgano garante, en donde el órgano garante por defecto estudió y fue creado para la transparencia y se le otorgó las atribuciones, digamos, en un contexto de la opacidad que debe tener los datos personales. En un mismo órgano se metieron las dos facultades o los mismos derechos, debería de ser autónomo. Y voy terminando, la armonización del marco jurídico. Tenemos muchas leyes en nuestro país, todas las leyes tienen el tema de recolectar datos personales, sin embargo, ninguna está armonizada, ninguna se interconecta, complicando el tema de ciberseguridad y el tema de protección de datos personales. Pasamos a la última y con esto concluyo. Prácticamente, si afectamos el derecho de acceso a la información y afectamos la privacidad o intimidad o las hacemos a un lado en nuestro camino, estamos condenados a no generar una sociedad participativa. Tenemos que generar esta sociedad participativa. Nuestros programas, estos centros de ciberseguridad, tienen que estar enfocados no en la política pública, tiene que estar enfocada en la sociedad. Hay que empoderarla, hay que hacer que esa sociedad participe y que se vuelva un agente de cambio, confiando en todo momento en el Estado. Y con esto termino. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy gentil y, por supuesto, muy agradecidos. La doctora Vanessa Díaz representa la Facultad de Derecho de la Universidad de Tasmania. Yo creo que sin mayor preámbulo, doctora, si gusta iniciar su charla, por favor. Gracias. Antes que nada, ¿sí todos me oyen? ¿Sí? Ok, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor participar en estos foros. Agradezco sobre todo el apoyo de los chicos y de las chicas que están en la parte de logística para que nosotros pudiéramos estar aquí. Así que muchas felicidades. Y para mí es un placer compartir esta mesa con grandes amigos. A Rodrigo lo conozco desde hace muchos años. Y bueno, con el doctor, pues, muchísimo gusto. Sin más preámbulo, yo voy a hablar sobre me voy a centrar un poco sobre la normatividad que hay en México respecto a los datos personales y esa cultura en la que tenemos, que a veces no empata con la cultura anglosajona. En la carpeta de Senado, porfa, arribita, en de ley, y en la de protección de datos personales, esa, muchas gracias.
Bueno, aprovecho el comercial para invitarlos a más adelante a la de migración, pues estaré hablando sobre bases de datos biométricas en ese tema. Y bueno, como les comentaba, a veces la cultura latina o incluso europea continental no empata con la cultura anglosajona en el tema de la privacidad y la protección de datos personales. De hecho, el siguiente, por favor. Es curioso que nosotros vamos muy avanzados respecto a la protección de datos personales cuando los anglosajones apenas están entrando a los derechos ARCO, pero sí tienen una concepción muy avanzada y de tesis muy distinta en relación a la privacidad, ¿no? Hay muchísima jurisprudencia al respecto que no empata con los casos latinoamericanos ni con el caso mexicano. Y algo que ha generado a lo mejor un conflicto para que nosotros como mexicanos sepamos para dónde nos pegamos, a qué lado vamos a la hora de la regulación o de la implementación del marco normativo, pues es precisamente las cuestiones digitales, ¿no? La tecnología. Y para empezar, pues obviamente, ya lo mencionaba Rodrigo, nosotros entramos tarde al ámbito de la protección de datos personales con una ley, a diferencia de países latinoamericanos que ya tenían leyes que regulaban las bases de datos y por ende incluso la privacidad o la intimidad en algunos países sudamericanos y centroamericanos. Y nosotros, bueno, pues iniciamos primero nuestro camino con la transparencia y de ahí surge la necesidad de la privacidad y de la protección de datos personales. Y bueno, en este orden de ideas a veces más bien cuesta trabajo concientizar a la población respecto a qué es un dato personal, puesto que la tecnología o el aparato o el mismo teléfono no lo vemos como una parte inherente, ¿no? A lo mejor a excepción de los millennials, pero bueno. Entonces, bueno, empezar diciendo que el teléfono, el smartphone, la computadora, pues es un dato personal, que es una huella digital, bien lo decía Rodrigo, y que es parte de nosotros y que es parte del ámbito de la protección de la privacidad. Siguiente, por favor. Entonces, incluso en donde nos conectamos, pues va a tener una distinción y que a lo mejor puede ser el reflejo de por qué tenemos dos leyes en materia de protección de datos personales, una para los sujetos obligados y otra para el sector privado. También pudiéramos a lo mejor hacer el ejemplo en la conexión de IPs, en donde tenemos ciertos números asignados para cuestiones privadas y otros para las cuestiones de IP públicas, pudiera ser, incluso también hay mixtos, ¿no? Siguiente, por favor. Pero sí es importante que estemos muy conscientes de que ya que estamos interactuando con esta tecnología día a día, pues todos nuestros datos desde el pago de compras online, aunque estén dentro del marco o con el candado realizado, aunque los hagamos con PayPal o cualquier otro tipo de aplicaciones, pues ya es un dato personal nuestro. Los que le damos likes o nuestras mismas búsquedas de cómo se escribe en Google alguna palabra, o incluso el que vamos a alguna dirección utilizando el Waze o Google Maps, ¿no? Y obviamente todos los mensajes y chats, tweets, está de más con expertos de ciberseguridad, que pues existen portales, espejos, en donde obviamente se va alimentando e incluso van adquiriendo también nuestro historial de cada página que vamos nosotros visitando. Siguiente, porfa. Entonces, México, de acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares, emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INEGI y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en 2018, señala que en México existen 74.3 millones de usuarios de Internet, quienes representan el 65.8% de la población mayor a 6 años. Y que lo interesante de esto es en qué gastamos el tiempo cuando estamos en Internet. Bueno, pues el 90.5% es para entretenimiento, comunicación 90.3% y obtención de información 86.9%. Siguiente, por favor. Así es como nosotros, de acuerdo a esta estadística, pues dedicamos el tiempo y además en qué lo estamos utilizando. Y eso es importante porque también esto va a tener ciertos riesgos a la hora de la protección de datos personales en estas plataformas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros aquí podemos decir que tenemos un antivirus en nuestros smartphones? ¿Y cuántos de nosotros, de ese mismo número, tenemos aplicaciones de nuestros bancos, ¿no?
¿Cuántos de nosotros descargamos y nos vamos a leer alguna nota que encontramos ya sea en Facebook o en Twitter? No necesariamente los periódicos con versión digital, sino alguna otra nota, ¿no? Entonces, nada más lo pongo ahí como reflexión, porque no todos tenemos el antivirus en el celular. Lo mismo va a suceder a lo mejor con computadoras portátiles, ya no tanto en el caso de computadoras de escritorio, que además cada vez creo que la tendencia es que desaparezcan un poquito, ¿no? Pero también tenemos el caso de las consolas de videojuegos que nos permiten pues conectarnos, ver, conectarnos al internet y todo este rollo, pero igual tenemos ahí una ventana o una brecha ya muy grande de riesgos. Siguiente, por favor. Entonces, esta es más o menos nuestra... la gráfica que presenta esta encuesta, y sí es muy interesante saber que para interactuar con el gobierno, por ejemplo, pues caemos a un promedio de 31.0, que quiere decir que de acuerdo al esfuerzo que ha estado haciendo el gobierno para el Open Data o datos abiertos o gobierno electrónico, pues nos falta muchísimo a comparación de otros países. Y bueno, para las operaciones bancarias en línea, a pesar de que han sufrido algunos, incluso municipios, algunos riesgos ahí de hackeos de cuentas, pues también sigue siendo un porcentaje mínimo, pero sí es increíble que para el entretenimiento pues estamos a la alza. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los riesgos que reportan los usuarios mexicanos? Bueno, pues generalmente es el exceso de información no deseada, que es también un ataque a tu privacidad. La infección por virus, por abrir portales dañados o de riesgo, los famosos fraudes con información financiera personal, los mensajes de personas desconocidas, que también abarca la posibilidad de ser víctimas de algunos delitos cibernéticos, ¿no? Y obviamente la violación a la privacidad de muchos de nuestros datos al hacer uso de este tipo de tecnologías, ¿no? O bueno, más bien de equipos de tecnologías. Siguiente, por favor. Y bueno, los problemas precisamente son 19 millones de usuarios que sufren exceso de información no deseada, hasta el 3.1 millones de usuarios que han sufrido ataques en el ámbito de su privacidad, y por ende se generan algún otro tipo de mecanismos como la utilización de tokens, de contraseñas o incluso de huellas dactilares o de reconocimiento facial o de iris para poder incluso tener acceso a nuestros dispositivos. Siguiente, por favor. Bueno, en 2016 México ya empieza a tener grandes problemas, tanto así que pues la banca o la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios empieza a tomar ciertas medidas. En agosto del año pasado ya incluso se vuelve obligatorio la normatividad respecto al uso de huella dactilar por parte de los bancos para crear cuentas. Incluso ya previamente se había autorizado por parte del INAI y el IFAI, el INAI y el INE, para verificar la credencial del lector ante este tipo de operaciones, lo cual ahí genera una inquietud respecto al principio de finalidad de la credencial del lector, ¿no? Pero bueno, es un debate que también se debe de poner a la mesa. Y bueno, pues también tenemos los ataques de sistemas electrónicos bancarios del SPEI, que ya habíamos platicado algo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, curiosamente, en 2009 el derecho a la protección de datos personales se reconoce a nivel constitucional, y lo cual para nosotros es ya un gran paso, porque si bien es cierto que habíamos firmado muchos tratados internacionales e incluso a nivel internacional se encontraba reconocido el derecho a la privacidad, no había ningún tratado en específico que hablara sobre la protección de datos personales como tal. Entonces, sí, también lo copiamos de Europa, pero bueno, ya lo tenemos en este momento en nuestra Constitución, y empieza ya a ramificarse en las leyes de protección de datos personales que se empiezan a generar en el país. Siguiente, por favor. Lo importante es que todavía hoy en día el derecho ARCO o los derechos ARCO todavía no son ejercidos en plenitud. ¿Cuántas solicitudes habría que hacer a las entidades públicas respecto a cuántas solicitudes reciben de derechos ARCO comparado a las solicitudes de acceso a la información? Y a lo mejor el número es muchísimo, muchísimo menor,
¿no? Siguiente, por favor. Me voy un poco rápido porque no quiero Sí, muchas ser gracias. penalizada en este. No, faltaron más. No, y bueno, ya lo comentaba Rodrigo, nuestra normatividad es dispersa, no está armonizada completamente. Empezamos en 2010 con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Hay quien incluso puede citar desde antes a la Ley Federal de Derechos de Autor, es cierto, pero igual no está armonizada. Del 17 la Ley General de Protección de Datos Personales, ¿no? Yo hago mi esfuerzo. Existen numerosas leyes y normas mexicanas y normas oficiales mexicanas que regulan aspectos importantes. Siguiente, por favor. Y va a pasar con la firma electrónica, no soy experta, pero sí es curioso que tiene muchísimas normas oficiales mexicanas para poderse tener y tratar de tener un marco pues lo suficientemente necesario para poder ser válido. Y bueno, en el 2014 se instrumenta la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Yo tenía la idea, yo estaba todavía en Australia, pensé que estaba ya funcionando, pero parece que como todo, cada cambio de sexenio pudiera ser achacado a que no ha funcionado. Pero bueno, ahí lo dejo porque ya en la mesa previa ya me dijeron que no está funcionando. También sé que hay un centro especializado en respuesta a incidentes cibernéticos y sería a lo mejor lo mismo. Yo estando en Australia a lo mejor no tengo la certeza de que realmente esté funcionando ahora, no lo sé, pero bueno, ¿sí está funcionando? Ah, ok, miren, ya sí está. 20 años. Ah, vale. Entonces, bueno, ahí hay cositas. Siguiente, por favor, tenemos un marco jurídico. Siguiente, por favor. Y la reflexión más bien sería a los retos. Bueno, primero sería armonizar la normatividad, porque las rápidas transformaciones tecnológicas permiten ir abarcando más datos personales que nos podemos ir imaginando. Es importante que nuestra normativa, ya sea reglamentos, normas oficiales y leyes, pueda estar armonizada, y en el caso de datos biométricos sería necesario que la guía pase a una norma oficial, y pues a seguir fomentando este tipo de foros para que podamos socializar a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y disculpe entre lo físico y lo ciberbiónico. Lo físico está allá y lo cibernético está acá. Muy bien, maestro, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan todos? Bien, gracias. Pues muchas gracias a la Unipol por la invitación, muchas gracias en verdad, por estar tan bonito recinto. Es un placer compartir la mesa con grandes personalidades. Sí, veo aquí mucha gente animosa y pues con muchas ganas de aprender. Vamos a abrir mi plática, que estaba en una USB que acabo de pasar, que por ahí debe de tener Cristian. Ok. Yo voy a hablar de muchos temas y de todo a la vez. Les pido por favor que cuando tengan, si quieren, ya vayan abriendo lo que es mi. Digo, eso está bien bonito. Acá está por acá. Gracias. Sí. Sí, gracias. Si me pueden pasar ese GIF, por favor, para tenerlo también, está muy bonito. Sí, ¿en qué estábamos? Ok, un favorzote, después de la primera campanita mía, aviéntenmela toda completa la campana, porque si no me voy a seguir, sí, y no quiero irme, no, esa no es, está sobre raíz y dice 0000 o algo así. Si usted les gusta instruir, de acuerdo con lo que ve. No, sí, ok, vámonos a la carpeta donde están las presentaciones. ¿No va a estar arriba? 000000. No, yo creo que tienes que en la USB. Tienes que salir porque Es su USB. Ok. Según yo sí estaba por ahí. Estoy a nada de la primera campanita. Sí. Cristian, la USB. ¿Sí la tiene allá? Ok. ¿Quiere ver? Sí. No, ese es mi USB.
Sí, es que no la Sí, cambiaron, según yo. puede ser que ahí lo hayan en fecha de modificación. Hablando de protección de datos Sí, personales, ahí puedes ver, ¿no? perfecto. Ahí no Ahí es. liberando todo Ahí no lo tuyo. está. Sí, Bueno, sí, sí. Afortunadamente son cosas académicas, ¿no? ¿Segura? Ahí yo estoy viendo un Ahí museo está. de una Uno Es- queda fiscal. fiscal, es como que se perfecto. supone que cobro, pero mira. ok. Ya estamos aquí. Me voy a ir un poquito muy rápido porque hay cosas que son muy sencillas y muy fáciles de entender. Siguiente, por favor. Sí, vamos a hablar varios temas. Los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica dentro de la modalidad de juicio electrónico. No se los voy a leer tal cual, pero lo más importante de todo esto es tal cual guardar la información. ¿Sí? Es digitalizar la información, el expediente electrónico. ¿Sí? Es el conjunto de información. Se tiene que digitalizar y guardar de alguna manera. Ok, de ahí dan los artículos de cómo se debe de ir almacenando y dándole la formalidad a la información. Siguiente, por favor. También aquí ves, es parte de lo mismo. La siguiente, la normativa general. ¿Sí? Esta parte es muy importante y nos habla acerca de todas las leyes que tienen que ver con el juicio electrónico. En este caso está la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, reglamentación de los artículos 103 y 107 de la Constitución, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, después el Acuerdo General, que hablan parte de lo mismo y tienen que ver. ¿Sí? Englobo todas estas partes. ¿Sí? Desde mi punto de vista faltan mecanismos de seguridad para la digitalización y salvaguarda correctamente de los archivos. Todo el mundo sabe que cualquier archivo tiene un nombre o una huella digital. Esa se puede sacar mediante algoritmos. El más común, SHA-256 o el MD5. Antes el MD1, pero fue hackeado. ¿Sí? Así es que pues ya actualmente cualquier archivo electrónico, y eso pues también actualmente puede utilizarse para cualquier juicio, cualquier archivo electrónico debe de contar con su hash, ¿ok? Que es su firma digital. ¿Sí? Estos son los lineamientos generales, los encontramos en internet, son muy extensos, y desde el punto de vista de los informáticos, porque ya sabrán que a los informáticos no les gusta leer nada de leyes, pues se encuentra un poquito laborioso, por no decir cansado. Siguiente, por favor. Así es que me voy a ir a la parte de ¿cómo se llama? El respaldo de información. ¿Por qué toco el tema del ransomware Baltimore? No sé si se enteraron el mes pasado. ¿Sí? Levanten la mano los que sepan qué pasó el mes pasado en Baltimore, Estados Unidos. ¿Sí? Un ransomware, un virus de secuestro de información, atacó directamente los servidores del gobierno estatal, ¿sí? Y dejó inoperable al gobierno durante más de 3 semanas. ¿Sí? Esto ya ha pasado en otras ocasiones, en otras entidades. Aquí estaban pidiendo más de 100,000 euros, que son $215,000 por rescate. Obviamente, ante este tipo de casos, lo que se comenta y lo que se recomienda es no pagar el rescate. ¿Cuál es el mayor problema que tienen ante este tipo de casos? Que no existe un respaldo. Este virus tal cual lo que hace es cifra la información de cualquier dispositivo, computadoras, servidores o pudieran ser teléfonos. Mi pregunta es, sean honestos, levanten la mano quien en el mes de mayo hizo un respaldo de su información. ¿Sí? Muchas gracias, eso es bien y válido para ustedes. ¿Quién de ustedes hace el backup, el respaldo en automático directamente en un servicio de la nube? Como ¿cómo se llama esto? Cloud, Amazon, ¿sí? Sí, Dropbox, sí. Bueno, pues les comento que si se infecta su computadora y se infecta esa carpeta, automáticamente se va a cifrar la información y se va a subir a la nube cifrada. ¿Sí? Y solo pagando el Bitcoin que les piden o la información se puede. En muchas ocasiones hay manera de recuperar información, pero se necesita análisis de cómputo forense y muchas horas de trabajo. Así es que
El mes pasado le pega a Baltimore y le pega muy fuerte y muy en serio. Ya de ahí es que yo refiero la plática a la temática de respaldo de información, ¿sí? Porque a nivel empresarial es muy importante, a nivel institucional es muy importante, a nivel gobierno es muy importante y a nivel personal pues también es muy importante. Siguiente, por favor. De ahí nos vamos a ir a normas, ubican lo que es el MACTIXI, el manual, ¿sí? de administración y demás. Sí, ese es obligatorio para las entidades federales y tienen que cubrir ciertos requisitos. En el estatuto número 7 dice, implementar medidas y procedimientos para el respaldo de información. No dice cómo, no dice con qué, pero se debe de hacer. ¿Ok? Todas las entidades de gobierno federal deben de cumplir y tener una medida y procedimiento para el respaldo de información. ¿Sí? Siguiente, por favor. COVID, otro lineamiento también internacional, habla acerca de, en el DS-004, que es Delivery Service and Support, acerca de el respaldo de información. Siguiente, por favor. El ISO 27001 también habla acerca de seguridad de las operaciones para la continuidad del negocio, se requiere el respaldo de información. Y les voy a decir, desde el punto de vista empresarial, hace 2 meses nos tocó el caso de que un servidor estaba mal puesto y se cayó, del verbo se cayó. Sí, no se cayó que lo apagaron, no, se cayó literal, estaba sobre tabique, es algo parecido. Ustedes se ríen, pero es una empresa multinacional internacional, ¿sí? Y en ese servidor precisamente tenían respaldo, ahí mismo. ¿Sí? Tenían un arreglo y se respaldaba ahí mismo. Ustedes se ríen, parece inverosímil, ¿sí? Parece de, no te creo, Eduardo. Bueno, estuvimos trabajando 2 semanas, incansablemente, en recuperar la información. Porque aparte de esto, antes de caerse, hubo un apagón. Sí, o sea, Morphy estuvo en todo momento presente. Hay un apagón, se cae el servidor y bueno, pues lo primero que hacen es sacan los discos, los vuelven, acomodan, lo limpian el servidor y lo echan a andar y pues no prende, bueno, el sistema no arranca. Se les hizo fácil, ¿por qué no? Pues formatearlo, ¿no? Pero como eran 2 discos, como estaba en arreglo, pues formatearon los 2 y en los 2 sobreinstalaron Windows y después corrieron herramientas de recuperación de información ahí mismo. Y cuando me dicen, Eduardo, pues necesito que recuperes mi base de datos porque sin esa base de datos no voy a poder abrir 300 cajeros que me urge para el traslado de valores. Ok, le digo, bueno, pero entonces el procedimiento por principio de cuentas es hacer una imagen digital forense o una clonación del disco a disco. Me dice, no, Eduardo, me urge, no lo hagas porque eso te va a llevar 5 horas. Le digo, todo esto te pasó porque no estás llevando estándares ni lineamientos de seguridad de la información. Y si no aprendes ahorita, no vas a aprender después. ¿Sí? Sobre la marcha y después, a las 2 semanas, entregamos la base de datos, que es lo que buscaban del servidor, para poder abrir los cajeros vía remota. ¿Sí? Ellos ya se habían desesperado y ya habían comenzado a abrir a punta de cincel, ¿cómo se llama? Martillo y taladro. Sí, llevaban 40 cajeros abiertos, de los cuales se habían echado a perder ya 2. Cada cajero vale 3 millones de pesos. Así es que el riesgo es muy alto. Sí, logramos y me dijeron, Eduardo, qué bueno que pudieron, qué bueno que pudiste. Estamos muy agradecidos. Si no hubieran podido al día de hoy, eso fue un martes. Yo para el viernes ya estaba entregando las llaves de la compañía porque íbamos a cerrar. Así de crítico es un servidor. Así de críticas son las situaciones cuando no tenemos unas medidas básicas, sencillas, de respaldo de información. Siguiente, por favor. ¿Qué normativa nos protege de esto? Vean este Twitter, es en realidad triste. Al fin me dieron mi primer tarjeta de débito, me encanta el azul. La publica, ¿no? En Twitter, es real, es real. Iba a cubrir el nombre del usuario de Twitter. Pero con toda confianza ustedes lo pueden googlear más tarde. Y dicen, oigan, el número de atrás,
todo el mundo sabe que es el código de verificación. Me dicen, ¿por qué todo el mundo me lo pregunta? Y después, minutos más tarde, o bueno, días más tarde, tuve que cancelar mi anterior tarjeta porque alguien más la estaba usando. Pero no importa, me dieron una nueva. Y ahí va. Y la vuelve a publicar. Ustedes se ríen, es el mismo caso que el anterior. En verdad se ríen y dicen, es que alguien no puede ser tan tonto. Bueno, sí se puede. Y hay mucha gente que ocupa sus redes sociales para el egómetro, para presumir, para decirles, aquí estoy, secuestradores. Aquí estoy, ladrones. En verdad, tenemos que tener una cultura, y esa cultura no va a empezar en las escuelas, va a empezar en las casas. Por favor, los que son papás, no se les olvide que ustedes son los papás. Sí, que si tienen un celular, pues obviamente el niño no lo compró. Sí, se le presta el celular al niño para que juegue y se le presta media hora, se le presta una hora, no se le presta toda la tarde para que se entretenga y me deje en paz. ¿Sí? Recuerden eso, por favor, desde ahí empezamos. Ya después es con quién platicas, qué platicas, por qué te estás tomando fotos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí. ¿Por qué nos debemos preocupar? Bueno, pues como bien saben, el mes pasado detuvieron a 13 personas. Sí, los bandidos, ¿cómo se llama la bandida? Revolutions Team y otra es Bandits, no recuerdo qué. Estas personas de León, Guanajuato, yo tuve la oportunidad de ser pionero fundador de la Policía Cibernética. Me salí en el año 2008. Sí, en conjunto con otras policías detuvimos a varios jovencitos en León que se dedicaban a la clonación de tarjetas y compra de artículos por internet. Y ellos estaban muy contentos. Sí, porque pues los detuvieron y estaban en la tele. Ellos salían a desayunar y se iban a Canadá y regresaban en la noche. Y no se quedaban allá porque no tenían permiso de sus papás. Sí, fueron detenidos y fueron puestos en libertad porque ya saben, ¿no? Y resulta que años después, en la misma zona, con cientos millones de pesos, al mes se dice que tenían más de 150 millones de pesos, se dice, ¿sí? Ok, autos de lujo y demás. Bueno, actualmente ya pues liberaron a una mujer que no tenía que ver y les quitan el delito de delincuencia organizada. No sé por qué. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente. Conclusiones. ¿Qué pasaría si se hackea la información de un juicio electrónico o del sistema de justicia en línea? ¿Sí saben que todo es hackeable cuando se quiere hackear? ¿Sí? O a menos de que se apague y se entierre y se guarde en una caja fuerte, ¿no? ¿Qué tanto se debe invertir para tener seguridad en los juicios electrónicos? ¿Sí? ¿Se tiene el presupuesto para eso? ¿No? Acuérdense que muchas veces los discos duros que tenemos de otras computadoras se pueden utilizar para hacer respaldos. La implementación efectiva de la normatividad permite disminuir las vulnerabilidades de seguridad de la información. ¿Sí? Por favor. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un respaldo de tu información? Personal, del trabajo. Porque me llaman muchas veces para decirme que se perdieron las fotos, y las fotos de sus hijos, que son las más importantes. Para mí muy bien, ¿no? Es un servicio. Pero bueno, esas son mis conclusiones, les agradezco mucho, y más por no haberme aventado la campanita. No, al contrario. Al contrario, muchas gracias. Para efecto de mandó llamar la campanita, después llega. Muchas gracias por su participación. Gracias. Y por supuesto la universidad muy reconocidos, a la doctora Vanessa Díaz, por supuesto el maestro, muchas gracias. Y al maestro Eduardo Cepeda, Muchas gracias. les agradecemos muchísimo y muy gentiles por sus experiencias y sus comentarios. Muchas gracias. Muy bien. Si nos hacen favor. Estamos transmitiendo para ustedes la Cumbre Unipol 2019 en el Senado de la República. Se estarán abordando
en 3 días que inician el día de hoy, el día 6 y el día 7 de junio, diversos temas vinculados con la Guardia Nacional. Hemos escuchado a diversos panelistas, especialistas en relación con la ciberseguridad, experiencias que se han dado en diversos estados, en diversos municipios de nuestro país. Otro de los temas que también se estarán abordando en esta cumbre que se llevará a cabo en el Senado de la República tendrá que ver con la protección de datos, la migración. Por supuesto, si a usted le interesan estos temas, los queremos invitar para que nos siga a través de la diversa programación del canal del Congreso y conozca usted la participación de quienes a lo largo de estos 3 días nos estarán compartiendo sus experiencias. Lo invito a que continúe usted en la señal del canal del Congreso.